Sean ustedes bienvenidos a lo que es el tema de epilepsias de medicina interna extraído del libro de Harrison, edición 18. Y comenzamos de esta manera. Nos dice que las convulsiones, una convulsión que deriva del verbo lo que es, o sea, del idioma latín que se llama convulsio, que es un fenómeno paroxístico producido por descargas anormales excesivas e hipersincrónicas de un grupo de neuronas del sistema nervioso central, aunque una gran variedad de factores van a influir en la incidencia y prevalencia de las convulsiones. Entre 5 a 10% de la población tendrá al menos una convulsión durante su vida. La incidencia es mayor en la primera infancia y al final de la vida adulta. Convulsión o epilepsia. El significado del término convulsión se debe distinguir claramente de la epilepsia. La epilepsia se describe como un trastorno en el que una persona tiene convulsiones recurrentes debido a un proceso crónico ya subyacente. Entonces, las dos palabras, tanto convulsión o epilepsia, por ejemplo, cuando damos un ejemplo de una convulsión, en un síndrome febril que se exacerba a más de 40 grados centígrados en calor, nos da una convulsión. Pero cuando ya hablamos de epilepsia, la epilepsia ya es un trastorno recurrente de varias convulsiones, ¿no? Y esto es un proceso crónico, es porque hay algo que está andando mal a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esta definición va a implicar que una persona que ha sufrido una sola convulsión o convulsiones recurrentes debido a factores corregibles o evitables no tiene necesariamente epilepsia. El término epilepsia hace referencia a un fenómeno clínico más que a una sola enfermedad, puesto que van a existir muchas formas y causas de epilepsia. Sin embargo, entre las muchas causas de epilepsia hay diferentes síndromes epilépticos, cada uno con sus peculiares manifestaciones clínicas y patológicas que sugiere una etiología específica. La clasificación de la epilepsia son convulsiones parciales, convulsiones primariamente generalizadas y convulsiones sin clasificar. Dentro de las parciales vamos a tener las parciales simples, que son signos motores o sensitivos, autónomos o psíquicos, las convulsiones parciales complejas y las generalizadas secundarias. Entre las convulsiones primariamente generalizadas tenemos las de ausencia o pequeño mal, las tónico-clónicas o de gran mal, y las tónicas, las atónicas y las mioclónicas. Y dentro de las convulsiones sin clasificar están las convulsiones neonatales o espasmos infantiles. Cuando hablamos de las convulsiones parciales, vamos a hablar de las convulsiones parciales que se van a originar en regiones concretas del cerebro. Si la conciencia se va a mantener totalmente durante la crisis, las manifestaciones clínicas se van a considerar relativamente simples y las convulsiones se van a denominar convulsiones parciales simples. Ahora, si la conciencia se va a alterar, la sintomatología es más compleja y la convulsión se va a denominar ahí convulsiones o convulsión parcial compleja. Un subgrupo adicional e importante va a comprender las convulsiones que comienzan como parciales y a continuación se propagan en forma difusa por toda la corteza cerebral, es decir, existen convulsiones parciales con generalizaciones secundarias. Tenemos las parciales simples. Estas convulsiones parciales simples van a producir síntomas motores, sensitivos, autónomos o psíquicos sin alteración evidente de la conciencia. Un paciente con una convulsión parcial motora que se va a originar en la corteza motora primaria derecha, en la vecindad de la región que controla los movimientos de la mano, va a experimentar la aparición de movimientos involuntarios de la mano contralateral izquierda. Es decir, las convulsiones parciales simples también se van a manifestar en forma de alteraciones sensoriales somáticas, parestesias de la visión, destellos luminosos o alucinaciones elaboradas del equilibrio y sensación de caída o vértigo, o de la función autónoma
enrojecimiento facial, sudoración y piloerección. Las convulsiones parciales simples se van a originar en la corteza temporal o frontal a causa de las alteraciones en la audición, el olfato o las funciones corticales superiores, que son síntomas psíquicos. Estos últimos van a comprender la percepción de olores intensos y poco habituales, por ejemplo, como el olor a goma quemada o a gasolina. Hay sonidos raros, toscos o muy complejos, o bien una sensación epigástrica que va a ascender desde el estómago o el tórax hasta la cabeza. Algunos pacientes refieren sensaciones extrañas como de miedo, de algún cambio inminente de distanciamiento, de despersonalización, un déjà vu o una ilusión en la que los objetos se vuelven más pequeños como las micropsias o más grandes como las macropsias. Cuando este síntoma precede a una convulsión parcial compleja o a una convulsión secundariamente generalizada, estas convulsiones parciales simples van a actuar de aviso y van a recibir el nombre de aura. Es decir, las auras son un preaviso que te dan cuando ya te va a sobrevenir lo que es este síndrome epiléptico. Y normalmente estas personas van a sentir olores intensos, como olor a gasolina, como destellos de luz, puede ser también un déjà vu, ilusiones. Entonces te avisan previo a una epilepsia. Entonces cuando estas personas tienen estas sensaciones, eso quiere decir que ya le está sobreviviendo una epilepsia y normalmente hay que explicar a los pacientes para que vayan y se recuesten o se sienten en el lugar para que tampoco les agarre de sorpresa, ¿no?, la epilepsia. Existen parciales complejas. Las convulsiones parciales complejas se van a caracterizar por una actividad convulsiva focal, que se van a acompañar de una alteración transitoria de la capacidad del paciente para mantener un contacto normal con el medio. De forma práctica, esto significa que el paciente es incapaz de responder a órdenes visuales o verbales durante la convulsión y no se da cuenta de ella ni la recuerda bien. Las convulsiones van a comenzar con un aura, es decir, con una convulsión parcial simple, que es estereotipada en cada paciente. El inicio de la convulsión consiste en una interrupción brusca de la actividad del paciente, lo que a comienzo del periodo que el paciente no recordará. La inmovilidad del paciente se va a acompañar de automatismos, que son conductas automáticas involuntarias que comprenden una amplia gama de manifestaciones. Los automatismos constan de comportamientos muy básicos como movimientos de masticación, chupeteo de los labios, de deglución, de coger cosas con las manos o bien de comportamientos más elaborados como la expresión de una emoción o echar a correr. Las parciales con generalización secundaria. Algunas convulsiones parciales se van a propagar hasta abarcar a ambos hemisferios cerebrales, originando una convulsión generalizada, por lo regular el tipo tónico-clónico. Es difícil distinguir entre una convulsión parcial con generalización secundaria y una convulsión generalizada tónico-clónica primaria, dado que los testigos tienden a prestar más atención a la fase generalizada convulsiva, que es la más espectacular de la convulsión, y a ignorar los síntomas focales más sutiles que aparecen al inicio. Estas convulsiones generalizadas, por la definición, se van a originar simultáneamente en ambos hemisferios cerebrales. Pueden ser de ausencia, que se llama pequeño mal, tónico-clónicas gran mal, tónicas, atónicas y mioclónicas. Las de ausencia o pequeño mal son crisis de ausencia, que se van a caracterizar por breves y repentinos lapsos de pérdida de conciencia, sin pérdida del control postural. De forma característica, las convulsiones duran solo unos segundos y la conciencia se va a recuperar tan rápido como se perdió y no hay confusión posinicial. Las de pequeño mal, es decir, las crisis de ausencia, se pueden acompañar de signos motores bilaterales sutiles, como movimientos rápidos de los párpados, movimientos de masticación o clónicos de pequeñas amplitudes de las manos, y casi siempre las crisis de ausencia van a comenzar en la infancia.
más o menos de 4 a 8 años de edad, o al principio de la adolescencia, y son el tipo de convulsión principalmente en 15 a 20% de los niños con epilepsia. Tenemos las ausencias atípicas. Las pérdidas de conciencia suelen ser de mayor duración y tienen un comienzo y un final menos brusco. La convulsión se va a acompañar de signos motores más evidentes que comprenden signos focales o lateralizadores. Las tónico-clónicas generalizadas de gran mal, las convulsiones generalizadas tónico-clónicas primarias, son el tipo de convulsión principal de aproximadamente el 10% de todas las personas que sufren epilepsia. La convulsión suele comenzar de forma brusca, sin previo aviso, aunque algunos pacientes van a referir síntomas de premonitores vagos a la hora de una previa a la convulsión. El gran mal es una fase inicial de la convulsión y suele ser una contracción tónico de los músculos de todo el cuerpo, siendo responsable de gran parte de las características típicas de estos episodios, las contracciones tónica inicial de los músculos de la expiración y de la laringe, y va a producir un gruñido o grito ictal. Las contracciones de los músculos mandibulares provocan la mordedura de la lengua, y el considerable incremento del tono simpático origina un aumento del ritmo cardíaco, de la presión arterial y del tamaño pupilar. Transcurridos los 10 a 20 segundos, la fase tónica de la convulsión continúa de forma característica una fase clónica producida al superponerse sobre las contracciones musculares tónicas periodos de relajación muscular. Esta fase postictal se va a caracterizar por ausencias de respuesta, la flacidez muscular y la salivación excesiva, que originan una respiración con estridor y una obstrucción parcial de las vías aéreas. También en este momento aparece la incontinencia vesical e intestinal. Gradualmente los pacientes recuperan la conciencia a lo largo de los minutos y horas, y durante este periodo la transición habitualmente se produce una fase de confusión postictal. A continuación, los pacientes se van a quejar de cefalea, fatiga, dolores musculares que van a continuar durante muchas horas. Esta fase postictal se va a caracterizar por la ausencia de respuestas a la flacidez muscular y a la salivación excesiva, que originan una respiración con estridor y una obstrucción parcial de las vías aéreas. También en este momento va a aparecer la incontinencia vesical, ¿no? Y a continuación los pacientes se van a quejar de cefaleas, como dijimos, y dolores musculares. Las convulsiones atónicas son caracterizadas por una pérdida repentina durante 1 a 2 segundos del tono muscular postural. La conciencia se va a alterar brevemente, pero no suele haber confusión postictal. Algunas convulsiones breves van a provocar solo una rápida caída de la cabeza, como un asentamiento, mientras que las convulsiones más prolongadas harán que el paciente se caiga. Este fenómeno es muy espectacular y extremadamente peligroso, ya que existen riesgos de golpearse la cabeza con la caída. Y las convulsiones mioclónicas es una contracción muscular breve y repentina de una parte del cuerpo o el cuerpo entero. Una forma fisiológica presente y característica de la mioclonía es el movimiento brusco de sacudidas que van a aparecer cuando nos quedamos dormidos. Las miclónicas patológicas van a aparecer asociadas a un trastorno metabólico, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central o las lesiones cerebrales anóxicas. Las causas de convulsiones. Por ejemplo, en neonatos menores de un mes, cuyas causas pueden ser una hipoxia, isquemia perinatales, una hemorragia intracraneal y traumatismos, infecciones agudas del sistema nervioso central, trastornos metabólicos como la hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y deficiencia de pirodoxina, abstinencia de drogas, trastornos del desarrollo y trastornos genéticos. Ya en lactantes mayor a un mes y menores de 12 años, pueden ser convulsiones febriles, trastornos genéticos como metabólicos y degenerativos, infecciones del sistema nervioso central, trastornos del desarrollo, traumatismos de tipo idiopático. Y en adolescentes de 12 a 18 años pueden ser traumatismos, trastornos genéticos, infecciones, tumores cerebrales, consumo de drogas,
de tipo idiopático, adultos jóvenes entre 18 y 35, traumatismos, abstinencia al alcohol, consumo de drogas, tumores cerebrales y también de tipo idiopático. Y otros adultos que pueden ser mayor a 35 años pueden ser accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, abstinencia alcohólica, trastornos metabólicos, la uremia, enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Los mecanismos de inicio y propagación. La actividad convulsiva parcial va a comenzar en una zona muy restringida de la corteza cerebral y luego se propaga hacia las regiones colindantes, es decir, existe una fase de inicio de la convulsión y otra fase de propagación de la convulsión. La fase de inicio se va a caracterizar por dos sucesos concurrentes que tienen lugar en un grupo de neuronas. Uno va a ser por la descarga de potenciales de acción de la alta frecuencia y el otro va a ser por una hipersincronización. La actividad se va a descargar, está producida por una despolarización relativamente prolongada de la membrana neuronal debido a la entrada de calcio extracelular que va a provocar la apertura de los canales de sodio y supeditada al voltaje, la entrada de sodio y la generación de potenciales de acción respectivos, y a continuación se va a producir un potencial de hiperpolarización regulada por los receptores del ácido aminobutírico gamma y o por los canales de potasio según el tipo de célula. Al parecer, los fármacos antiepilépticos van a actuar bloqueando el inicio y propagación de las convulsiones. En este fenómeno va a participar diversos mecanismos y la mayor parte de los fármacos van a poseer mecanismos de acción múltiples. Entre ellos van a inhibir los potenciales de acción supeditados al sodio actuando según la frecuencia. Por ejemplo, la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina, el topiramato y la sonizamida. La inhibición de los canales de calcio supeditados al voltaje, por ejemplo, la fenitoína, y la disminución de la liberación del glutamato, por ejemplo, la lamotrigina, y la potenciación de las funciones de los receptores GABA, como las benzodiazepinas y los barbitúricos, y el aumento de la disponibilidad GABA, como el ácido valproico, la gabapentina, la tiagabina, y la regulación de la liberación de las vesículas presinápticas, como la levetiracetam, y los dos fármacos más eficaces para la crisis de ausencia, como el etoxizumida y el ácido valproico, probablemente van a actuar inhibiendo los canales de calcio de tipo T en las neuronas talámicas. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre síncope, pseudoconvulsiones, síndrome de hiperventilación, desórdenes de movimiento, migrañas con aura, narcolepsias, cataplegia, meningitis y encefalitis. Tratamiento específico. Vamos a proteger al paciente, vamos a colocarlo de cúbito lateral, no vamos a tocar ni introducir ningún objeto en la boca, y medicamentos y cambios recientes, y ayuda al traslado. Definición del estado epiléptico: 2 o más convulsiones secuenciales sin recuperación total del estado de conciencia entre convulsiones o más de 30 minutos de actividad convulsiva continua. El estado epiléptico es una emergencia médica por existir un 30% de mortalidad debido a una temperatura aumentada, a una acidosis metabólica, a un colapso circulatorio, a una insuficiencia renal, a una duración mayor a 90 minutos. Tratamiento general de la epilepsia o epiléptico, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer el ABC, el mantenimiento de las vías aéreas. Permeable. Vamos a hacer una oxigenación adecuada, una monitorización del ritmo cardíaco, control de signos vitales, oximetría de pulso y estabilización, soporte avanzado y protección física del paciente. Ya en un soporte más avanzado vamos a hacer lo que es el ABCD. Vamos a inyectar intravenosa, que puede ser el diazepam en este caso, o el midazolam, signos vitales y electrocardiograma, glicemia y traslado. Para poderles explicarles lo que es
en este caso el ABC o el ABCD. El A nos quiere decir que es abrir la vía aérea, ¿no? Vamos a administrar oxígeno. En la B vamos a hacer ventilación. En la C vamos a hacer estabilización hemodinámica. Y cuando es más avanzado hacemos lo que es la toma de glicemia. Ese es el mecanismo tanto A, B, C, D. Convulsiones febriles. Estas son crisis convulsivas que van a afectar a niños de 3 a 6 meses o 5 a 6 años, con un pico de los 12 meses a los 3 años de edad, asociados con fiebre o a la fiebre, pero en ausencias de infección intracraneal y que se producen por el esfuerzo de una predisposición constitucional. La frecuencia que aparecen es de 2 a 5% de los niños. Se da más en varones, posiblemente debido a que la maduración cerebral es más rápida en los niños que en las niñas y también en la raza negra. La frecuencia aumenta de 2 a 3 veces si hubo convulsiones febriles en la familia y de 6 a 7 veces si fueron los hermanos los que la tuvieron. La fisiopatología. La temperatura más habitual y que tiene lugar, ¿no?, a las crisis febriles se va a situar entre los 38 y 38.5. Solo es mayor de 39 en el 7%. Ocurre muy frecuente con aumento o descenso brusco de temperatura. Las recidivas con más frecuente por debajo de 38 y 38.5. La etiopatogenia no está aclarada aún, pero se reconoce como factores precipitantes más comunes los siguientes. En esta etiopatogenia está aclarada aún, pero se reconocen como factores, como son infecciones virales de vías altas, por ejemplo en los casos febriles es la primera manifestación clínica, unas gastroenteritis agudas, exantemas súbitos, otitis media aguda, infección del tracto urinario y reacciones febriles tras vacunaciones como difteria, tétanos, tosferina, sarampión y tanto en vacunados y no vacunados. Tipos. Tenemos crisis febriles simples y complejas. Las simples son generalizadas, crónico o tónica durante duración inferior a 15 a 20 minutos. Dentro de los límites de la edad, no tienen características focales, no repiten más de una vez en un periodo de 24 horas y no dejan secuelas permanentes ni transitorias. Las complejas son generalizadas o focales. Duración superior a 15-20 minutos. Repiten en el mismo proceso febril o quedan secuelas transitorias permanentes. El tratamiento igual es el ABC, buena ventilación. Tenemos que hacer, primero abrir la vía aérea, ventilación y una estabilización de tipo hemodinámica. Oxígeno suplementario, quitar prendas excesivas al paciente, pañitos de agua a temperatura ambiente y traslado inmediato. En los espasmos infantiles, en niños ocurren dos clases de convulsiones casi exclusivamente. Los espasmos infantiles caracterizados porque el niño que se halla acostado de espaldas, de repente hace una flexión brusca en los brazos y flexiona hacia adelante el cuello y el tronco se extiende y extiende las piernas. Las crisis duran apenas unos segundos, pero pueden repetirse muchas veces al día. Generalmente ocurre en niños menores de 3 años. Y más adelante muchas de ellas pueden evolucionar típicamente hacia otras formas convulsivas. La mayoría de los niños con espasmos infantiles tienen un deterioro mental asociado a retraso del desarrollo neurológico. El retraso mental suele persistir en edad adulta. Las convulsiones difícilmente se controlan con fármacos antiepilépticos. También en las preeclampsias o eclampsias. Preeclampsia se define como la hipertensión inducida por el embarazo y embarazo mayor a 20 semanas. La presión arterial va a aumentar de 140 a 90, una o ambas cifras en dos tomas separadas por 2 horas. Hay que hacer un laboratorio de proteinuria que va a dar mayor a 300 miligramos por decilitro. En la eclampsia, las crisis convulsivas inducidas por el embarazo son signos clínicos: cefalea intensa, acúfenos, fosfenos, alteración del estado de conciencia y convulsiones. Tratamiento de la misma manera, vamos a hacer la ABCD, apertura de
lo que es de la vía aérea, administrar oxígeno, vamos a ventilar, vamos a estabilizar hemodinámicamente y la toma de la glicemia. Y vamos a hacer el traslado, ¿no? Oxigenación, soporte avanzado, protección de la madre y el feto, decúbito lateral izquierdo. Y traslado inmediato. Y les voy a mostrar un videíto en la cual son como testimonios, ¿no? De personas en la cual sí sufren diferentes tipos de convulsiones, ya sean focales, generalizadas, por tumores, por quistes, y les van a ir explicando cuáles son las manifestaciones clínicas que ellos tienen, ¿no? Ya sea con ahora o sin ahora. Les dejo con el videíto entonces. Bien, pues diagnosticarme, pues igual me diagnosticaron a los 7 o a los 8 años, pero el motivo inicial, digamos, pues es que yo decía que era calambres. De hecho, en casa no eran ataques de epilepsia, eran calambres. Fue en un accidente de coche conduciendo. Yo tengo epilepsia focal, eso que me viene solo del lóbulo occipital derecho. Tengo 2 quistes ahí. Generalizada, una epilepsia generalizada. Es una crisis parcial. O sea, en mi caso no implica convulsiones ni pérdida de conciencia. Bueno, al principio dicen Eso que me viene solo del lóbulo occipital derecho. Tengo 2 quistes ahí. Generalizada, una epilepsia generalizada. Es una crisis parcial. O sea, en mi caso no implica convulsiones ni pérdida de conciencia. Bueno, al principio dicen que tienes como, le llaman como el aura, digamos, y a mí me pasaba. Yo iba caminando y era como si mi cuerpo no fuese mío, era como entre mareo, dolor de cabeza, era algo así como, tú ibas andando y decías, estoy andando, veo que ando, pero no lo noto. Pues eran síntomas a veces como de alegría, eran nada segundos, pero eran así, o como cosas que ya has vivido, momentos, segundos que ya has vivido, esos recuerdos que son muy extraños y son sensaciones a veces alegres, a veces tristes. No pierdo conciencia, pues del todo. Yo lo que me pasa es que empiezo a sentir una presión muy fuerte en la cabeza, me sube el ritmo cardíaco y me siento un poco mareada, pero luego lo que empieza un lapso de tiempo en que estoy mentalmente totalmente ausente. Me hicieron un SPECT, me marcaron con una sustancia química mientras yo tenía la crisis y con esa prueba fue donde vieron dónde estaba realmente el foco de la epilepsia, que en mi caso era pues aquí, tenía un bultito en la cabeza. Ahora tengo combinación de 2 medicamentos y pues a lo largo de los años he tomado, no sé, 8 o 9 diferentes. Si me ponen uno, me da mucho sueño, me lo combinan con otro, no me lo controlan, no sé qué. Hasta ahora, o sea, no lo tenemos bien controlado, pero ahora estamos hablando de si la neurocirugía es una posibilidad. Lo que podían hacer era operarme. Pero dices, bueno, pues ¿qué prefiero? ¿Estar en una cama toda la vida o intentar operarme? Y mira, al final lo único que piensas es, si me opero y me muero, pues mira, ya está. Y si me opero y quedo bien, pues mira. Así que pues son las 2 opciones que tienes y por mucho que tengas miedo dices, pues me opero y a ver si quedo bien. Me dijeron de operación, hay un tumor cerebral y entonces quitaron solo un 80%, porque dicen que no pueden porque está tocando el cerebro. Luego incluso te sientes hasta extraña. El no tener esas crisis dices, ¿qué me pasa hoy? Que no tengo esa sensación de lo que decíamos, ¿no? Del aura. No tengo la cosa esa de, me va a venir una crisis. Es que cero. O sea, me operaron en el 2016 y ahora va a hacer 3 años, en junio, que estoy perfecta. No, siguen dando crisis. Siguen dando, pero no son como antes, podían durar 3 y 4 y 5 días. Ahora son de 5 minutos, de 10 minutos. Lo peor de la epilepsia es saberlo conllevar, yo creo. O sea, en realidad estoy tan acostumbrada porque como empezó con los 13 años ya eso, pues ya me lo apunto y ya lo tengo bastante seguido.
Es un poquito muy común la vida así, muy sencillita, porque tampoco puedo salir sola, porque claro, alguna vez me ha dado alguna crisis sola por la calle. No, digo, en realidad, o sea, la gente, ay, ¿eres epiléptica? Yo, pues sí, lo soy, y también soy estudiante, y también soy, no, estoy muy bien. O sea, yo me afecta, lo tengo que tomar en cuenta, cambiar ciertas cosas en mi vida, pero no me limita de ninguna forma grave. Que sean valientes y que al final del túnel siempre está la luz. Y que yo, por ejemplo, desde los 4 hasta los 25 que tengo ahora, son 20 años, pero al final he visto la luz. Y que no te achante el hecho de decir, oye, es un 40% que vas a quedar bien, el 60% seguramente que vas a quedar mal. Bueno, pues hay un 40%. Del 100 tengo un 40% en el que puedo quedar bien. Tienes que poner los pros y los contras. Y siempre los pros son mejores que los contras. Si se han dado cuenta, ha sido una explicación, testimonios de pacientes que viven, ¿no?, con la epilepsia y han ido explicando, y cada uno ha sido diferente. Por ejemplo, una que sí se ha operado y el resultado ya no le ha vuelto a dar más epilepsia, de otra que es el 80% sí, se ha podido extraer el tumor, y bueno, y de la otra que aún tiene todavía. Entonces, si se han dado cuenta, otras vienen con aura y otras no. Espero les haya gustado este tema, que ha sido bastante bonito, y poder también, para poder aprender un poco más y para poder nosotros dar un tratamiento correcto en el momento de encontrarnos con tales crisis, ¿no? Muchas gracias y te esperamos en el próximo